en cada amanecer. El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, en línea. Primero le pido disculpas. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Somos así, vio, a esta altura de la jornada, hay viento en Bahía Blanca y nos expresamos de esta manera, así que sepa comprender. Bueno, panorama difícil, ¿no? Allí en la vecina ciudad, en el distrito, con cierres, en este caso una fábrica, un frigorífico que ha lamentablemente también en una situación de quiebra, comercios que han cesado de sus actividades. Hay, bueno, más de 150, 200 familias afectadas, un contexto complejo, intendente. Sí, la verdad que muy complejo. Nosotros veníamos viendo un deterioro de la situación económica desde hace unos meses atrás, fundamentalmente visto en los comercios, donde evidentemente la actividad había mermado muchísimo, había bajado muchísimo, y eso lo veíamos viendo. Y después, obviamente, siempre Tres Arroyos tuvo la particularidad de que, como es una zona productiva muy fuerte, las crisis no pegaban inmediatamente. Y eso nos daba un poco de tiempo. Ahora evidentemente esto no ha pasado y ahora ya se está sintiendo en las empresas más grandes, que tal vez por diferentes motivos, porque algunas tienen que ver con las cuestiones lógicas y de lo que está pasando a nivel nacional en nuestro país, y otras tienen que ver también con las lógicas de las empresas multinacionales, que cuando no ven previsibilidad, no ven un país ordenado, no ven políticas productivas, lamentablemente no tienen ninguna duda en llevarse su empresa a otro lado. Así que estamos viendo una situación muy compleja, tenemos una honda preocupación y también una enorme tristeza, porque son tresarroyenses que hoy no tienen su trabajo, que hoy su familia está en la incertidumbre del futuro, y además también porque, como en todos lados, el municipio es el primer lugar donde la gente trata de refugiarse o de sentirse acompañada ante situaciones de estas características. ¿Cuál es el escenario en el frigorífico Anselmo, Garate? Y el escenario del frigorífico Anselmo es lo que haya salido públicamente, que es un pedido de quiebra de los propios dueños por la situación económico-financiera que tienen, y ahí está el sindicato, con quien hablo casi todos los días para saber la situación. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con los trabajadores del frigorífico. Si bien es cierto que el frigorífico venía con algunos inconvenientes, la verdad que nosotros sentimos que, como había un financiamiento internacional en algún momento, o sea que había venido una empresa de afuera, podía repuntar, y bueno, y lamentablemente es eso. Ahora estamos intentando de que o ya cobraron o están ahí para ir cobrando, pero bueno, cuando uno entra en esto, soy abogado, entonces cuando uno entra en un proceso de discusión judicial de una quiebra, obviamente las condiciones cambian. El frigorífico ya estaba en un concurso de acreedores, pero cuando entra en quiebra la situación cambia sustancialmente, con lo cual claramente está en riesgo la fuente de trabajo. Así que estamos siguiéndolo muy, pero muy atentamente, porque, como vos decías, tenemos aproximadamente 150 trabajadores y trabajadoras ahí, tenemos unos 50, unos 70 más o menos en Musta, tenemos algunos comercios que se sienten claramente, diríamos, que hoy no están en condiciones de seguir, o sea que la situación económica está muy clara, tiene impacto social, impacto sobre el empleo. Bueno, lamentablemente, yo siempre digo que lamentablemente estamos en un país que no da previsibilidad, no se ordena, no tiene política de desarrollo, políticas productivas, y bueno, y así la estamos pagando. O sea, lamentablemente tenemos la Argentina, en este caso también Tres Arroyos, tiene una enorme potencia productiva, pero lamentablemente las decisiones y las decisiones económicas van para otro lado. Intendente, buen día. Lo de Mustad, que es otra empresa ahí de Tres Arroyos, ¿ya está cerrada? Musta vino con personal de seguridad y no dejó entrar a los trabajadores. Ahí también nosotros, la municipalidad, nos estamos metiendo, sabiendo que no es un conflicto municipal, pero nos estamos metiendo porque ahí está el parque industrial nuestro, con lo cual nosotros lo que estamos planteándole a la empresa es, o sea, yo no he hablado con la empresa, he hablado con el sindicato. Lo que estamos haciendo muy duro, porque la manera en la que la empresa se manejó no nos parece la correcta. Trajo personal de seguridad, trajes negros, o sea, me da la sensación de que, bueno, lamentablemente estamos en esta situación. Esto es un tema muy delicado. La empresa hacía muchos años que estaba en Tres Arroyos, en el parque industrial, había usufructuado los beneficios del parque industrial, así que en ese caso
yo ya he dado instrucciones a los funcionarios que tienen que ver con el parque industrial para estar atrás permanentemente de la situación. No solo de los empleados, que nos preocupa muchísimo, porque son ahí unos 50 y pico, entre 55 y 70 empleados, porque hay que ver cómo termina esta cuestión. Hay otras cuestiones más conexas con esto que nosotros queremos estar. Así que la verdad que estamos preocupados, muy preocupados, porque obviamente todo esto tiene consecuencias en el funcionamiento de la ciudad en general. Cuando se pierden fuentes de trabajo, se empieza a resentir todo el tejido social, el tejido, familiar, también eso, y después la mayoría de estas cosas repercuten en el municipio, en el acompañamiento social para la gente que se queda sin trabajo, o la que pierde la obra social termina en el hospital municipal. O sea que en realidad tiene consecuencias claras. Nosotros tenemos una convicción que es, a pesar de la crisis, o mejor dicho, en la crisis de Tres Arroyos, el gobierno municipal no va a dejar a ningún tresarroyense atrás, no va a dejar a ningún tresarroyense desamparado, pero obviamente, con las limitaciones que tenemos los municipios, que además estamos siendo claramente atacados por el gobierno nacional con la baja de la coparticipación. ¿Y hay otras empresas ahí del parque industrial como tecleando con inconvenientes? Es que el parque industrial de Tres Arroyos es uno de los parques industriales más grandes de la provincia de Buenos Aires, con una enorme potencia productiva, y entonces tiene empresas diferentes. Nosotros tenemos algunas empresas que ya están vendiéndole al mundo, y por ejemplo la semana pasada estuve reunido con una empresa que está pensando en la construcción de una fábrica nueva de fideos y una fábrica nueva de galletitas, que eso va a permitir unos 100 y pico o 200 empleos nuevos. O sea, las realidades son un poco diferentes de todas las empresas. Obviamente, el sector pequeño empresario y mediano empresario, ese está bastante complicado, ¿no? Incluso cuando uno ve talleres metalúrgicos, que acá nosotros tenemos mucha industria metalmecánica, están muy afectados. Ni que hablar lo que decía antes de los comercios, pero situándonos en el parque industrial, todo lo que son talleres o pequeñas empresas metalmecánicas están pasándola mal. Intendente, y cuando vio los datos de ayer del INDEC de una reducción de la pobreza, ¿qué se le pasó por la cabeza en medio de esta situación que está planteando? Primero lo que me parece a mí que en nuestro país tiene recaídas, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido? Recaídas en el sentido de que si no tenés previsibilidad no podés creer en las estadísticas, porque yo lo que vivo en mi pueblo no es lo que dice el INDEC, claramente. Pero también quiero ser honesto en este sentido, quiero ser honesto que el deterioro social no es de un año y medio para acá o de 2 años para acá. El deterioro social viene ocurriendo, está claro que ahora se ha profundizado de manera muy fuerte, eso no hay ninguna duda. Pero la verdad que la cuestión de las estadísticas, o sea, si este país no construye consensos, diálogo, para poder tener estadística confiable y a partir de eso construir políticas productivas, políticas de desarrollo, la verdad que estamos en un problema. Entonces yo siento que nos pasaron cosas en todo este tiempo y siento que lamentablemente la política y quienes tienen responsabilidad se la pasan peleando en la televisión, en los medios de comunicación todo el tiempo, y la gente, lo que vemos nosotros en nuestros pueblos, es que la gente dice, pero ¿y cuándo viene una solución, una respuesta para mi problema? Los políticos están como discutiendo otros temas, están discutiendo cosas que a la gente no les importa, y lamentablemente nunca se pusieron a pensar que lo que necesitamos son de alguna manera dejar de pelearnos por todo y empezar a construir lo que se pueda de consenso, pero fundamentalmente pensando en el bien común, pensando en la posibilidad de que la gente sienta que alguna de las políticas que tiene el gobierno nacional fundamentalmente le llegan a la gente en resolución de los problemas. Vuelvo a decir, esto tiene hace un tiempo atrás, bastante tiempo. La Argentina necesita consenso, muchas veces hablamos de la unidad nacional. Bueno, Argentina tiene mucho ahora. Lamentablemente hace años que venimos padeciendo esta situación. Lo que sucede, Pablo, y con esto cierro la nota y agradeciéndole que esté al aire, es que el descreimiento de la gente hacia la política la construyó la propia política, o sea, ustedes. Obviamente, por eso te digo, claramente, indudablemente lo construyó, pero si vos prendes un canal de televisión y lo que están haciendo los políticos es peleándose por cosas que a la gente no le importan, sí. Imagínate si eso no va a ser un descreimiento. Tal cual. Entonces, claramente que es así, o sea, no hay absolutamente ninguna duda de que esto es así. Bueno, eso es uno de los desafíos de la etapa que viene. Gracias, Intendente, por atendernos, No, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Pablo Garate, desde